Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Un tiempo con Dios para meditar todo el día. La palabra habla. Y leemos en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 28. Y dice la palabra de Dios. Y le dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Un versículo que habla Jesús directamente a una mujer. Cuando leemos el versículo anterior, dice que mientras él decía estas cosas, mientras Jesús predicaba, enseñaba, sanaba, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Una verdad que decía esta mujer, estaba diciendo bienaventurada la mujer que te trajo a luz, porque eres una bendición grande para este mundo, eres el Hijo de Dios, lo reconocía, pero Jesús deja muy claro y dice, antes que la mujer que me trajo a luz, más bienaventurados son los que oyen las palabras que yo hablo, y no solamente las oyen, sino las guardan. Jesús terminaba de exponer a sus críticos más grandes. Imagínate predicar a gente que tiene sed de escuchar la palabra de Dios, a gente que quiere aprender, a gente que quiere crecer a la estatura del varón perfecto, a gente que quiere y necesita entender cuál es el propósito, el plan de Dios para su vida, a gente que necesita ir más allá y ver cómo Dios nos puede guiar de la manera correcta. Pero Jesús está hablando aquí también a críticos y nos pasa a todos que predicamos la palabra de Dios. Hay quienes la escuchan, quienes la toman, quienes la viven, pero también hay quienes la critican, hay quienes la juzgan y hay quienes solamente la quieren escuchar para hacer la llaga, para generar herida, para generar controversia, para poner argumentos, para controversiar, para pelear y no para crecer. Lo mismo que le pasó a Jesús. Tenía los críticos más grandes, escribas y fariseos enfrente de él, una multitud inmensa. Y cuando termina su predicación, es esta mujer la que se acerca conmovida y le dice estas palabras. Nuestro Señor Jesucristo no pone en duda la verdad de la declaración de esta mujer, pero señala una mayor verdad a la que ella dice. Dice, antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Pero no se queda aquí el texto. Jesús no dice que son bienaventurados los que oyen, porque todo el mundo ha oído, oye y oirá la palabra de Dios. Aquí hay una diferencia entre la y, dice y la obedecen, porque todos oiremos la voz de Dios. No habrá nadie que no escuche la palabra de Dios. La palabra habla. Y aunque muchos tengan Biblias cerradas en su casa, aunque muchos no frecuenten una iglesia, aunque muchos digan no tener una relación con Dios, aunque muchos digan yo prefiero no tener religión, aunque muchos puedan tener las excusas que quieran, la palabra de Dios habla, aún esté cerrada. Aunque la Biblia esté cerrada, la Biblia habla porque la Biblia tiene vida. Es el mismo poder de Dios en ella. Y es hermoso que dice, bienaventurados los que oyen, pero hay algo adicional, y la obedecen. Una gran diferencia entre el trigo y la cizaña, entre el injusto y el justo, entre los malos y los justos. Y es que todos escucharemos de Dios, a todos se nos habla, nos han hablado alguna vez de Dios, todos escucharemos la palabra de Dios. Pero el problema es quiénes decidimos obedecerla. Una gran, inmensa diferencia, un abismo hay entre las dos cosas. Y Jesús explica que la verdadera bendición está reservada para aquellos que prestan atención a su palabra, la guardan y demostramos la verdad de su palabra en nuestra vida, con nuestras acciones,
con nuestro diario vivir. Y recordemos lo que hablaba Dios a Samuel, en el Antiguo Testamento. Y él le decía, ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia? Dios ama más es la obediencia a su palabra. Mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención mejor es que la grasa de los carneros. Eso está en primer libro de Samuel, capítulo 15. Jesús se centra en la importancia de la obediencia a su palabra. Hay otra ocasión en la que Jesús hizo el mismo comentario, por así decirlo, cuando lo leemos en Mateo capítulo 13. Y dice que Jesús estaba predicando, también estaba discipulando. Entonces entraron a decirle a él, Señor, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Le respondió Jesús a esta persona que vino a decírselo y le dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia los discípulos, los que estaban sentados con él, los que se reunían con él, los que escuchaban su palabra y la obedecían, los que estaban atentos a sus directrices, los que gastaban su tiempo pasándolo al lado de su maestro. Dice, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. La palabra habla. El problema es que solo la escuchemos o no la queramos escuchar. Y si la escuchamos, no la obedezcamos. El que hace la voluntad de mi Padre, ¿cuál es la voluntad de Dios Padre que está en los cielos? Escuchar al Hijo, escuchar la voz de Cristo para conocer la voz de Dios Padre. Y el Espíritu Santo es quien nos revela, quien nos muestra, quien nos guía, quien nos enseña. Esto nos muestra la importancia de poder entender la razón de nuestra vida, el objetivo de nuestra vida, hacia dónde voy, por qué nací, por qué existo, qué debo hacer. Y la palabra de Dios nos enseña que al hablar tiene vida y esa vida es la que quiere que se impregne en nosotros. Por eso la importancia de escuchar palabra de Dios, entender que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra, hace cirugía, es un médico especialista separando, dividiendo, cortando, sacando lo malo y poniendo lo bueno. La palabra de Dios dice que es medicina a nuestros huesos. La palabra de Dios es el mejor lugar, es el mejor hospital donde cada enfermo puede llegar y encontrar esa sanidad, pero una sanidad completa. Una sanidad no por un tiempo, sino una sanidad eterna, porque es Dios quien vino a darnos vida en abundancia, vida eterna, a través de Cristo Jesús. Recordemos lo que dice segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, sirve, tiene poder para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Para qué? Esto tiene un propósito, a fin de que el hombre sea enteramente preparado, completamente preparado para toda buena obra, la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios ha preparado cosas buenas, ha hecho un excelente camino para que andemos en él, el cual es Cristo Jesús. Pero si decidimos no andar en verdad, sino andar en mentiras, obviamente seguir este camino es imposible, es muy difícil. Jesús es quien viene a dejar esa huella, a marcar esa línea, a
a trazar ese camino que en la eternidad Dios Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo tenían preparado para nosotros. Hoy en día lo conocemos, sabemos que nadie irá al Padre sino a través de Cristo. Por eso la palabra de Dios habla a través de Jesucristo. Cuando uno nos enseña que el Verbo se hizo carne, la palabra es Cristo. Por eso la palabra habla, porque Cristo habla. Queremos conocer la voz de Dios, necesitamos escuchar, leer su palabra. Cuando no sabemos interpretar las Escrituras, allí es donde necesitamos quien nos enseñe a interpretarlas. Y cuando aprendemos cómo se interpretan, nuestro mayor maestro, que es el Espíritu Santo, nos enseña en este proceso. Por eso, recuerda, la palabra de Dios habla. Oremos. Padre hermoso, gracias por esta mañana, gracias por este día. Gracias porque nos dices que los cielos hablan, cuentan tu gloria. Que tu palabra habla y vemos cómo tú no eres un Dios mudo. A veces creemos que tú solo guardas silencio y que no hablas a nuestra vida, pero nos damos cuenta que todo habla de ti. Los cielos cuentan tu gloria y tu palabra también habla de esa gloria que está en la palabra. Gracias por dejarnos un manual de instrucciones, gracias por dejarnos directrices, mandamientos, enseñanzas, estatutos. Gracias por darnos la dirección correcta, gracias por mostrarnos el camino y gracias por habernos dado la bendición de podernos acercar a ti. Te amamos y te bendecimos, Padre, y dejamos esta mañana y este día en tus manos, habiendo orado a ti, en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante a todos. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostiene.